Hoy hablaremos sobre los medicamentos, qué eficacia tienen, qué es lo ideal cuando existe el dolor, qué movimientos podemos hacer y durante cuánto tiempo y algunas terapias que podemos aplicar para aliviar este dolor. Bienvenidos a este podcast, donde todos los días reflexiones inspiradoras se entrelazan con claridad y comprensión de tratamientos para cuidados de tu salud. Con cápsulas cortas y comprensibles exploraremos diagnósticos, terapias y soluciones para que tomes decisiones asertivas sobre tu bienestar. Prepara tu taza favorita y únete a Un Café con Luis Quiro. Hola y bienvenidos una vez más. Espero que te encuentres bien donde sea que estés y que ya tengas tu taza contigo. Hoy hablaremos de algo que me apasiona enormemente, y cuando digo que me apasiona es que cada vez que entramos y tocamos este tema yo lo abordo con tal pasión que a veces la gente cree que lo estoy regañando. También por esa cultura que tenemos, ¿no? Que el profesional de la salud, oye, no le voy a decir esto, o oye, doctor, no me regañe porque yo hice aquello, y asumimos eso cuando tenemos la figura de ese profesional de la salud enfrente y creemos que nos están regañando. La verdad es que no. Yo quiero expresar que lo que sucede es eso, que yo soy un apasionado de este tema y me encantaría que mucha gente pudiera entender y comprender desde la perspectiva y el conocimiento que tenemos con respecto al dolor y cómo tratarlo. Y por eso es que precisamente hago este podcast, ¿no? Comencemos entonces con el tema de los medicamentos, porque una pregunta bastante frecuente o una interrogante o duda es que si puedo o no tomar medicamentos y qué medicamentos puedo tomar si me duele algo. Y el problema en realidad no radica en si puedes o no consumir algún tipo de medicamento. Lamentablemente existe una libertad y acceso a ciertos medicamentos que probablemente le hagan daño a ciertos individuos. Esto no es igual para todos, por tanto no es una norma general. Sin embargo, lo que sí es recomendable de forma general es que esos medicamentos sean prescritos por un profesional de la salud que entienda cuáles son los efectos secundarios, si vale la pena frente a lo que tú tengas, frente al dolor que tú tengas específicamente en este caso, ¿no? Estamos hablando de analgésicos principalmente. Ciertamente hay dolores específicamente de la zona de la espalda, ya sea el cuello, la zona dorsal o lumbar, que son tan fuertes que esos analgésicos de venta libre quizás no sean lo suficiente. Eso es verdad, eso es una realidad. No obstante, hay que entender que cualquier fármaco que nosotros consumamos para disminuir o mitigar ese dolor no va a ser lo que erradique el problema que está causando el dolor. Y eso es lo más importante. Entender entonces que la eficacia que estos medicamentos puedan tener va, va a depender mucho del tipo de problema que esté generando ese dolor. Porque si fuese un golpe, y yo pues tengo una inflamación en un tejido muscular, en la piel, y tengo el moretón y todo esto, ¿verdad? Frente a cualquier tipo de golpe, evidentemente que ese dolor va a ir disminuyendo y el problema fue el golpe. Supongamos que no ocasionó ningún otro daño, ¿no? Sino simplemente un golpe. Si yo me tomo un analgésico, me va a hacer más tolerable la recuperación de frente a ese dolor y mientras pasa el hematoma. Pero cuando hablamos de problemas mecánicos, es decir, artrosis, desviaciones de la columna, que hay atrofia muscular y un sinfín de, no un sinfín, pero sí una cantidad de problemas específicos que generan molestias, que generan dolores, que van desarrollando enfermedades incluso, cualquier tipo de fármaco es viable. Claro que sí, claro que es posible, claro que es válido. Lo que hay que entender, e insisto con esto, y por eso digo que me apasiona, ¿no? Es que no es lo único que hay que hacer. El fármaco, sea cual sea, bajo la dosis que te haya recomendado el médico, sea fuerte o no, sea esteroideo o no, sea de venta libre,
que en algún momento te quite un dolor y lo vas a consumir otra vez. Muy bien. El tema está en que recuerda que esto es solamente un colaborador, un coadyuvante en lo que debería ser el real proceso de recuperación y cura. Porque ahí hay un problema y no es un golpe que ya te diste y pasó, sino que hay un problema degenerativo y mientras no corrijas ese problema, el dolor va a persistir. Y esto es muy común cuando hablamos de dolores de espalda, ya sea que el dolor es en el cuello, en la zona dorsal o en la zona lumbar. Y quizás aquí tú hagas como que clic y digas, como han dicho muchos otros pacientes cuando les explico esto a detalle, oye, ahora entiendo por qué si yo tomo esto y después me duele, me tomo algo más fuerte, igual me sigue el dolor. Claro, porque el verdadero trabajo está en curar. Y para poder curar, no es solamente tomar un fármaco. Un fármaco es la parte inicial de un proceso que estás comenzando para curarte, ¿vale? No todo depende de ese fármaco. Repito, indistintamente el poder que éste tenga, su eficacia dependerá de cómo trates tú posterior al consumo de ese medicamento el real problema, ¿vale? Y para eso habría que abordarlo con otra perspectiva. Si es un problema mecánico, entender que toda mecánica se arregla con movimiento. Entonces es cuando, frente a cualquier tipo de dolor identificado ya que es un problema mecánico, mala postura, sobreesfuerzo, sobrepeso, donde tengo un problema de artrosis, es decir, de desgaste óseo, en fin, lo ideal es elaborar un plan de desarrollo o un plan, si lo quieres decir así, entre comillas, de entrenamiento para fortalecer o desarrollar u optimizar esas articulaciones involucradas en lo que está generando un problema que a la larga ha generado dolor o molestia. Si es de la espalda principalmente, te preguntarás, pero ¿cuál articulación si lo que me duele es la espalda? Sí, ciertamente los tejidos de la espalda que causan el dolor son los músculos más grandes. Cuando ya la musculatura empieza a generar ese dolor es porque hay un problema instaurado en las articulaciones, es decir, en las vértebras. Y los movimientos que debemos hacer no son simplemente ir a un gimnasio, ir a hacer algún deporte, sino un acondicionamiento de a diario que se denomina higiene de columna. Y esa higiene de columna puede involucrar movimientos específicos dependiendo de la zona afectada o estiramientos, ¿ok? Los estiramientos llamados psicofísicas, dentro de los que puedes relacionar por ejemplo el yoga o el pilates, son muy efectivos, sobre todo si lo haces de forma habitual. Esto va a permitirte disminuir y colaborar una reoptimización de tu articulación, de tu mecánica, de tu biomecánica, como se dice, para que ese dolor desaparezca, porque estás arreglando el problema, no te estás centrando o enfocando únicamente en el dolor. Entonces es posible evidentemente consumir el medicamento si el dolor es muy fuerte, pero trabajar al mismo tiempo y quizás focalizado en donde está el problema real, ¿vale? Ahora bien, coadyuvante o colaborador a esto, es necesario que apliques, digamos, estrategias o herramientas para disminuir inflamaciones, para reactivar cierto tejido muscular, y algo clave allí es la masoterapia, lo cual hago un inciso rapidito, y es que no es lo mismo masaje de un masajista al masaje de un masoterapeuta. Esto es importantísimo porque cualquiera pasa la mano, y si no sé ciertas normas, digamos, de anatomía y de terapia frente a lo que voy a hacer, puedo incluso ocasionar daño, ¿vale? Yo he visto muchos estos masajes donde se clavan los codos y se afincan durísimo, y de repente no es eso lo que se necesita, ¿ok? Para eso existen maniobras específicas. Es cierto que sí, por ejemplo, el uso del codo es viable, pero consensudamente, o sea, la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo, y para eso se estudia. Y dónde se va a hacer, hacia dónde se debe hacer, para eso hay que conocer la anatomía del cuerpo, y todo esto lo tiene claro un masoterapeuta. Afortunadamente, quienes me escuchan pueden saber ya que yo aplico un protocolo que se llama quironeuroterapia. Si es primera vez que estás escuchando mi podcast, pues te informo que yo aplico esta terapia, este protocolo, que involucra no solamente la masoterapia, sino el estiramiento asistido, es decir, donde el paciente realmente no hace ningún esfuerzo, sino que el esfuerzo lo hace el terapeuta, generando
la amplitud del rango de movimiento de esas articulaciones que tienen un problema para permitir, digamos, devolver ese movimiento natural que tiene el cuerpo, ¿sí? Junto con digitopresión, masoterapia, terapia geotermal y ajuste quiropráctico, en una sola sesión un paciente puede salir revitalizado, muy aliviado, ¿okay? Por supuesto, esto dependerá de la gravedad de la situación, pero en su gran mayoría todos salen bastante aliviados gracias a este protocolo. Pero no te preocupes si tú no tienes a la mano la posibilidad de asistir a una sesión conmigo. Recuerda que puedes ir a cualquier masoterapeuta, visitar a un fisioterapeuta, también tienen conocimientos en la cinesiterapia, o un quiropráctico para que te oriente y pueda reajustar y que tu cuerpo acelere ese proceso de alivio. Y entender entonces que lo principal no es enfocarse en el dolor, sino enfocarse en el problema que está causando el dolor, pero no por esto dejar de atender y obviamente sabemos que el dolor es incómodo, es fastidioso y hay que prestarle atención y pues para eso evidentemente que puedes usar un medicamento. Yo espero que con esto haya quedado claro entonces que sí puedes utilizar un medicamento, la eficacia de este dependerá de cuál es el problema que tienes y durante cuánto tiempo lo debes consumir, pero entender que el medicamento o el uso del medicamento no es el que va a arreglar el problema, que existen estiramientos, que existen movimientos que van a ayudarte si el problema es de origen mecánico y por supuesto puedes también apoyarte principalmente en la masoterapia si existe un problema de esta índole. Oye, para mí fue un placer compartir este cafecito contigo. Espero entonces nos sigas escuchando y nos vemos en la próxima. Espero haberte sido de utilidad y que estos consejos los puedas aplicar. Nos vemos en un próximo Café con Luis Quiro. Bye bye.